Déjeme saludar al maestro Paco Cruz. Ya va para 50 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, como Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, y libros de referencia con vigencia actual, como Tierra Narca y La Guerra que nos oculta. Orgullosamente miembro fundamental de nuestros esfuerzos independientes y alternativos para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y para recibirlo, que se venga la lluvia de likes. Para recibir al maestro Paco Cruz, vengan los likes, 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 likes. A los que llegaron y se les olvidó dar like, este es el momento de dar like y activar la campanita para las notificaciones. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Ay, carambas, parece que no dan tregua. Un día medio calmado, pues no hay tal cosa. Hay mucha información, mi querido Paco, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Sí, no hay tregua, tienes tu razón. Información tenemos para echar para arriba o ventar para arriba, como dicen en mi pueblo. Mira, pero entre todo esto, entre lo de Rafael Zagatagüit, que es bien interesante, ahora lo vamos a comentar, lo de Germán Martínez Cáceres, lo de el Ricardo Gallardo Cardona, el gobernador de San Luis Potosí. Fíjate, primero entre todo eso vamos a comentar lo de Higinio Martínez Miranda, es senador por el Estado de México, morenista, claro está, coordinador o vicecoordinador del Senado, ¿no? Vicecoordinador del Senado, que habla de combatir la corrupción en Morena. Tú lo dijiste bien, pues que de nombres. Higinio Martínez Miranda está tirando una piedra y está escondiendo la mano. Higinio no es un político novato, es un político experimentado. Sí, que recurre, para mí, que recurre a la vieja escuela política priista. Él no fue priista, claramente, fue del Partido Mexicano del Trabajador, de los trabajadores, del Partido de la Revolución Democrática, renuncia para ser de los fundadores de Morena, pero para mí, Higinio Martínez Miranda, que por mucho tiempo fue jefe del grupo Texcoco, del que sale la maestra Delfina Gómez Álvarez, es un político que recurre mucho a las prácticas priistas del pragmatismo, acusa sin decir nada, dice mucho, pero dice poco, habla de corrupción en Morena, que nos diga dónde. Él sabe, no es un operador que digas, bueno, pues acaba de llegar al Senado, es un tipo que tiene todas las tablas del mundo, no es un ideólogo de izquierda, es un tipo operador que se adapta a las coyunturas políticas del momento y que sabe cómo sobrevivir casi a cualquier régimen, del PRI, del PAN, de Morena. En marzo pasado, ¿recuerdas? Lo ratificaron como vicecoordinador de Morena en el Senado y trabaja al lado de Ignacio Mier. Y ha hecho públicos llamados a la autocrítica, sí, bueno, pues ya habla de corrupción, que diga dónde, que dé nombres. No es un jovencito de 22 años que esté llegando al Senado y que al que le estén viendo la cara. Es un hombre que sabe lo que está haciendo, que sabe lo que pasa, que le está tirando un golpe directo, duro, uno por a Luisa María, alcalde Luján. Está hablando de corrupción en el momento que viene el proceso electoral 2027 y está escondiendo la mano, Vicente. Así que es interesante entender cómo operan personajes como Higinio Martínez Miranda y cómo van a ser francotiradores, cazando a Luisa María, alcalde de Luján, o cazando a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Entonces hay que entenderlo, si Morena tiene que entenderlo. Aquí lo hemos hablado muchas veces, Vicente, cómo Morena necesita una autocrítica, pero si vas a tener una autocrítica de un personaje que te dice, bueno, pues Morena tiene que enfocarse a donde hay corrupción, pues que nos diga dónde, que nos diga si él conoce los casos, que diga en tal parte hay corruptos, y que Morena pueda tener una visión amplia, un panorama de un personaje que tiene todos los años del mundo como un operador político pragmático, Vicente. Esos son los peligros de Morena, de personajes como Higinio Martínez Miranda, que van a ser
van a estar casando, digo yo, a Luisa María, alcalde de Luján, Vicente. Para mí es importante por todo lo que hemos hablado sobre Morena, los enemigos internos. Siempre quiso ser gobernador del Estado de México. Yo lo recuerdo en las épocas de Arturo Montiel, es del Estado de México, así que lo conozco bastante bien, Vicente. Y luego tienes el caso de Ricardo Gallardo Cardona, que estabas hablando de el Partido Verde Ecologista de México, y la traición a Morena para imponer abiertamente a Ruth González Silva, senadora potosina y esposa del Pollo Gallardo, como nueva gobernadora de San Luis Potosí. Aquí lo hemos dicho, Vicente, ¿por qué el empeño de imponer a una sucesora de Ricardo Gallardo Cardona y en el nombre de su esposa? Pues bueno, por muchas cosas, Vicente, pero hay una. El Pollo Gallardo es una figura del Partido Verde Ecologista de México, rodeado de controversias, investigaciones federales, acusaciones de corrupción. En 2015, hay que recordarlo, Vicente, lo detuvieron por la PGR, la Procuraduría General de la República, hoy la Fiscalía General de la República, lo detuvo y lo acusaron de lavado de dinero, de delincuencia organizada, desvío de por lo menos 200 millones de pesos del Ayuntamiento de Soledad Graciano Sánchez, que es uno de los municipios más importantes de San Luis Potosí. Lo han acusado y le han investigado por enriquecimiento inexplicable. A él junto a su padre, que se llama Ricardo Gallardo Juárez, lo han acusado de tener negocios muy extraños en el sector avícola, y pasar de esos negocios modestos a ser un magnate con numerosas propiedades adquiridas en pocos años, en cuanto empezaron a controlar el ayuntamiento de Graciano Sánchez. En 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera lo investigó y reactivó una investigación por una denuncia por el desvío de más o al menos 700 millones de pesos del erario público, y también se le ha señalado de tener nexos con el cártel del Noreste, en un momento militantes del PRD, que tenían cercanía con él, lo acusaron y denunciaron maniobras políticas extrañas, persecución política, violencia política. Lo han acusado de utilizar el aparato gubernamental para realizar persecución contra empresarios, y es un personaje que tiene un perfil de seguridad muy cuestionado, y que cuando hay acusaciones serias, se va por otro lado, protegido por la prensa, mucho de San Luis Potosí. ¿Recuerdas hace poco una mujer desnuda apareció? Esta sí, decía él que era el fantasma de la emperatriz Carlota, pero ese es el Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí, Vicente, y por eso el Partido Verde se rompe con Morena. Y el otro lado es la cuestión política, Vicente. Sí, el Partido Verde le está dando una patada en serio, sálvase a la parte en donde a Morena, así que están esperando, pero aquí ya lo habíamos advertido, Vicente. El Verde va a negociar a donde le sea propicio, cuando le sea propicio, cuando no, va a chantajear a Morena, pero pues eso decimos nosotros, Vicente, pero nosotros no somos dirigentes de Morena ni nada por el estilo, y solo podemos ver lo que pasa por fuera, o podemos analizarlo desde afuera y ver esta traición que, bueno, pues, que se impone, yo te decía, por todos estos antecedentes del Pollo Gallardo, que para mí está bajo la sombra del narco. Y si alguien busca dudas razonables en cuanto al Pollo y su familia, ahí está. Y en cuanto al Partido Verde y lo que quiere que pase en San Luis, pues ahí están los antecedentes, Vicente. Fíjate, Paco, que estaba revisando solo por esas cosas, porque tú conoces, por ejemplo, esto Del Mazo. Hay que hablar también de ese boquete de más de 1,000 millones que está desde 2023, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación. Pero yo decía, ¿qué tema tengo pendiente con Paco que se me olvidó comentarle?
Pues reapareció Alejandra del Moral. Bueno, reapareció en mi radar. Ahora con el nuevo canciller, reapareció en redes sociales, insisto, al menos en mi radar, la ex candidata del PRIANREDE a la gubernatura del Estado de México, también señalada de hacernos perdedizos, unos milloncitos por ahí, tú te recordarás mejor del caso. Y lo estoy 5,000, mencionando. 5,000 Dime. millones, Vicente. Bueno, a lo mejor Higinio se refiere al caso, a un caso como el de Alejandra del Moral, hoy cabeza, dirigente en Amexit. Te digo porque ¿cuándo fue? El 4 de marzo, ya decía yo, ¿por qué tengo que comentarle a Paco? Escribió un tuit Alejandra del Moral. Felicito al senador Higinio Martínez por su designación como vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Su experiencia, trayectoria y capacidad de diálogo serán importantes para fortalecer el trabajo legislativo y la construcción de acuerdos en favor del país. Mucho éxito en esta nueva responsabilidad. A lo mejor por ahí Higinio dijo que no se les olvide el caso de Alejandra del Moral, pero en su momento dije yo, le voy a comentar a Paco, me pareció muy extraño esto de la felicitación de Alejandra del Moral, y también me ha parecido extraño o extraña la cercanía que aparenta Alejandra del Moral entre el ex canciller y el nuevo canciller. Dice Alejandra del Moral el 1 de abril: mi reconocimiento y gratitud al doctor Juan Ramón de la Fuente por su liderazgo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su trabajo fortaleció la política exterior de México con rumbo, visión y sentido. Felicito a Roberto Velasco como nuevo canciller, el más joven en la historia de México en asumir el cargo, con una trayectoria y preparación que respaldan esta responsabilidad en un momento que exige resultados. Desde la Mexit vamos a seguir trabajando para que la cooperación se vea y se sienta en la vida de las personas. Y recientemente, hace, ¿qué será? 5 días, subió una fotografía con Roberto Velasco. Dice: felicidades a Roberto Velasco por su ratificación en el Senado como canciller de México. Representa una generación preparada con oficio y un profundo compromiso con el país. Su juventud es una fortaleza en un momento que exige visión, energía y resultados. México cuenta hoy con un canciller que dará continuidad y rumbo a nuestra política exterior. Mucho éxito en esta nueva responsabilidad, canciller. Y presume una fotografía ahí, ahí con Roberto Velasco. Te digo, me llamó la atención que reapareciera así la directora ejecutiva de Amexit, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Con mucho respeto lo voy a decir, si a sus compañeros, si al pasado canciller, si al actual canciller se les olvidó aquello del boquete de 5,000 millones en el Estado de México en tiempos de Alejandra del Moral, allá, a nosotros no. A nosotros no, porque hubo hasta amenazas a periodistas, seguramente te acuerdas, Paco. Así que nada más una recordadita, como hemos estado siempre recordando, solo como ejemplo, el caso de Josefina Vázquez Mota. ¿Dónde quedaron los 1,000 millones que le dio para atención a los paisanos Enrique Peña Nieto? Josefina, no te hagas la que la Virgen te habla, da la cara como algún día lo prometiste aquí en Sin Censura y no regresaste ni por el cambio, ni por la feria, dirían en el barrio. Pues así Alejandra del Moral Vela no puede pues olvidarse nada más porque
ya pasaron las elecciones, ya perdió, pobrecita, ahí le va a Mexit. No, pero bueno, esa es mi opinión, Paco, se me había olvidado comentarte esto. Vicente, déjame decirte, es que es un caso bien interesante. Aquí lo denunciamos. Recuerda, Tere Montaño, que es una periodista veterana del Estado de México, documentó en su momento el desvío de 5,000 millones de pesos del gobierno del Estado de México que encabezaba. Mira cómo todo se va enlazando. Alfredo del Mazo Maza. Exactamente, Paco, ahí va, ahí va. Desvío de 5,000. Eso, justamente, Vicente. Desvío de 5,000 millones de pesos, Vicente. 5,000 para la campaña de Alejandra del Moral Vela en las elecciones a 2023, ¿bueno? 2023. Así que allí tienes a Alejandra del Moral Vela y bueno, después de eso se perdió, la rescata Morena, que aquí lo cuestionamos, y fíjate, además recuerdo la fecha porque la tengo aquí anotada en mis apuntes, Vicente, el 17 de noviembre de 2025, y Alejandra del Moral Vela reapareció en el Estado de México, apapachada por su viejo enemigo político, Higinio Martínez Miranda. Era enemigo de Alejandra del Moral Vela, ¿eh? Era enemigo jurado, enemigo a muerte política de Alejandra del Moral, pero el 17 de noviembre aparecieron juntos. Higinio apachó, sedujo, o lo como quieran llamarle, a Alejandra del Moral para desafiar a la maestra Delfina Gómez Álvarez. En realidad, Higinio Martínez dejó sorprendidos a todos en Texcoco porque no solo apareció con una cirugía estética de rostro, sino que apareció acompañado de Alejandra del Moral Vela, y lo hicieron durante un informe de la senadora Sandra Luz Falcón. Así que eso fue como un reto abierto a la maestra Delfina y a decirle, mira, yo ya tengo candidata. No sé si va a ser candidata, yo supongo que no, pero lo que yo te decía, justamente con eso empezamos. Higinio es un operador pragmático al estilo priista e intentó en noviembre pasado intimidar a la maestra Delfina Gómez Álvarez apareciendo con Alejandra del Moral Vela. Así que, como ves, Vicente, todo se va juntando y pues ahí júntale. ¿Cuánto dice la Auditoría Superior de la Federación que no aparece en el gobierno del Mazo? Poco más de 1,000 millones, pero el desvío de Alejandra del Moral Vela, 5,000 millones, y el secuestro de Tere Montaño. ¿Tú recuerdas? Aquí lo dimos, aquí lo denunciamos en su momento. Tere Montaño hizo una investigación de años, y luego, después de la persecución a la que es sometida y en la que todos los hilos llevan a Alejandra del Moral Vela, la secuestran y recurre Tere Montaño a un grupo de investigadores internacionales, periódicos ingleses o británicos, por ejemplo, y ellos le ayudan a terminar aquella investigación sobre la desaparición, desvío de recursos por 5,000 millones de pesos, Vicente. Así que ahí tienes nada más todos los hilos, y ahora aparece acompañada por, en noviembre pasado, el 17 para ser precisos, Higinio Martínez Miranda empezó a apapachar a Alejandra del Moral Vela para enfrentar a Morena en el Estado de México, Vicente. Así que por eso yo te decía, cuando Higinio habla de corrupción, pues ahí tiene el caso de Alejandra del Moral Vela. Para empezar, tiene el caso de Alfredo del Mazo Maza. Y mira, y hablando de corrupción, Vicente, otro caso que debe estar más o menos ligado a eso es el de Rafael Saga Tawil, y su hijo Elías Saga Anono. Anono es que están acusados de una especie de malversación de fondos o algo por el estilo, por 5,000 millones de pesos. Y esto sucedió cuando en 2017, poco antes, en 2014, 2017, cuando Alejandro Murat Hinojosa, senador ahora por Morena, ¿cierto?,
era director del Infonavit, firmó un contrato muy irregular con Rafael Zagatagüil. Y cuando llega David Penchina, otra vez de forma irregular, cancelan esos contratos y le entregan 5,000 millones de pesos a Rafael Zagatagüil, Vicente. Así que tienes una maraña de corrupciones que hay que verlas. ¿A dónde está Alejandra del Moral Vela? ¿A dónde está Alejandro Murat Hinojosa? Y bueno, Vicente, ahí tienes que ir desenmarañando todo el sentido y la cercanía de las elecciones 2027, Vicente, que esa es parte de la maraña de corrupción y en todo tiene que ver el viejo PRI, Vicente. No sé si ya llegó Jaime Hernández, pero buenos días, Vicente, si llegó Jaime Sí, Hernández. ya llegó el querido Jaime, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Hay que respaldar No Apto para Cínicos, que amor con amor se pague. Así como ven la charla cruzada del maestro Paco Cruz a las 5 de la tarde, así hay que respaldar con los likes en la transmisión a Jaime, con las suscripciones al canal, con el apoyo también económico a los esfuerzos independientes y alternativos. Mi querido Jaimito, estamos bien clavados. Empezamos con la noticia, las noticias de la política mexicana y jalando hilos aquí y allá. Oye, por cierto, qué pinche papelón de Donald Trump. No, si yo no era Jesús, la prensa me hizo Jesús. Yo solamente era un pobre trabajador de la Cruz Roja, pero la prensa dijo que yo me estaba queriendo hacer pasar por Jesús, lo que me habla de un acobardamiento. Como decimos en el barrio, se le abrió el chiquistriquis a Trump. Perdón por la expresión, es muy temprano, pero así. Los que somos de barrio saben a qué me refiero. Ante el Papa dijo, ni madre, pues ya me están acusando de blasfemia y la chingada. Mejor bajó la imagen. Ya, lo bueno es que las redes sociales no perdonan y todo el mundo la tiene y la ha circulado. ¿Podría proyectarme con audio esto, Ceci? Porque aquí está la declaración de Donald Trump, que se suma a la declaración de Nancy Pelosi, lo decía hace rato, que le preguntan, oiga, ¿qué piensa de esta imagen? Pregúntenle a un psiquiatra, dice Nancy Pelosi, de la élite demócrata. Vamos a ver y escuchar lo que dijo Trump en la Casa Blanca. Did you post that picture of yourself depicted as Jesus Christ? Well, it wasn't depicted. It was me. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support. And only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, "How did they come up with that?" It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better. As an example, the 11,000, I understand your husband's going through treatment. Yes, sir. Yes, sir. He's going to do some very serious cancer treatment, so Yes, sir. this goes a long way. Yes, sir. It sure does. Ahora resulta que es culpa tuya, es culpa de Paco, es culpa mía, porque el pobre señor quería pasar como un médico, un trabajador de la Cruz Roja, y no como Jesús. No, pues yo chingo a mi madre, como siempre digo. Mi querido Jaime Hernández, venga con todo en este martes. Dicen que es martes, no te cases ni te embarques, al contrario, desde tempranito vamos a embarcarnos con todo, mi querido Jaime. Un abrazo. Sí, ya vi que amanecieron, le dieron con todo a esta señora del Moral. Fíjate que en lo personal y como periodista me resulta fascinante este ejercicio y con periodistas de verdad, de gran calado, de enorme profesionalismo, con el maestro Paco Cruz y como contigo, querido Vicente, que abren vetas que aparentemente ahí estaban cerradas para sacar a la luz esta historia de esta mujer rediviva
cómo reaparece al lado de Roberto Velasco. Mi pregunta cuando aparece en la foto del nuevo secretario de Relaciones Exteriores es, ¿Del Moral se chamaqueó a Velasco para sacarle esa foto? Pero después de escuchar al maestro Paco Cruz que saca del pozo la forma en que esta mujer primero fue arrojada y luego rescatada como integrante de Morena por cortesía del señor Higinio Martínez, uno dice, santo cielo, qué capacidad tiene la clase política mexicana para reinventarse, para reciclarse como la basura. Es increíble, de verdad. Estaba escuchando muy atentamente. Yo por eso escucho todas las mañanas Sin Censura. Es uno de mis canales de información preferidos. Así es que, y supongo que el resto de la comunidad de Sin Censura agradecen esta mirada hacia atrás, este ejercicio de ver por el espejo retrovisor para tratar de entender esta increíble forma de la política mexicana que tiene para dar vida, condenar a la muerte política, resucitar a protagonistas que han jugado papeles interesantes, el desvío de fondos. A mí se me hace tremendo esa cantidad, 5,000 millones de pesos. Santo cielo, ¿y a dónde fueron a parar, no? Dicho esto, y para agradecerte a ti, Vicente, y a mi querido maestro Paco Cruz, por asomarnos por el espejo retrovisor, que se los agradezco muchísimo. Quiero dedicarle esta parte de un tiempo acá, digamos, de hace unos 3 días más o menos para acá. Los medios de comunicación, no todos, particularmente el New York Times, han vuelto a asomarse a este expediente de Donald Trump. Me refiero al expediente no clínico, porque nadie se ha asomado a ese expediente, está vetado para todo el mundo, y todo el mundo habla desde la especulación para decir, incluso hay algunos aseguros que algunos ya han dado fechas precisas, que va a morir en mayo. No, 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 se atreven a lanzar estos diagnósticos con una temeridad increíble. Lo que sí se puede hacer, y es lo que está haciendo The New York Times, es declarar de manera oficial el estado psicótico de la nación al que Donald Trump ha arrojado a Estados Unidos. Es increíble cómo Donald Trump ha perdido todo contacto con la realidad. Sus maquinaciones son de lo más alucinantes. Se cree Jesús, y como saben, ya saben que su base, sobre todo los evangelistas, porque también él se ha declarado judío. Así es que dice que toda su base judía, evangelista, como quieran llamarle, menos católica, por supuesto, lo han considerado un enviado, es un Mesías que ha llegado para salvar a Estados Unidos y al mundo, ¿no? Pero esto demuestra, como bien asegura The New York Times, el estado psicótico no solo de Donald Trump, sino de toda la nación. Ya nadie sabe por qué lado de la cama va a levantarse Donald Trump cada mañana. Una mañana amanece advirtiendo que toda una civilización va a desaparecer de la faz de la tierra. Al otro día se le ocurre decir que está al frente de una coalición de naciones que van a terminar con el bloqueo en el estrecho de Hormuz. Al otro día asegura que gentes muy bien ubicadas del gobierno iraní lo están buscando con desesperación para negociar la paz. Y el tema es que ya nadie le cree, nadie, absolutamente. ¿Y por qué ya nadie le cree? Pues porque realmente todo el mundo ya sabe que Donald Trump es un mentiroso patológico, ha perdido sobre todo el contacto con la realidad y el tema es que ninguna de la gente que le rodea, empezando por Marco Rubio, Pete Hegseth, el secretario de Guerra,
el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, el señor, ¿cómo se llama querido Paco? El que es el responsable de la maquinaria antiinmigrante, Stephen Miller. Stephen Miller. Todas esas gentes no se atreven a decirle un no a Donald Trump. Así es que, mientras tanto, yo creo que, por ejemplo, que la nación que de forma más inteligente la nación que ha sabido bregar en estas turbulentas aguas de desconcierto, de locura, ha sido el gobierno iraní, que ya conoce a Estados Unidos. No era necesario que llegara Donald Trump a la presidencia para saber que Estados Unidos siempre ha faltado a su palabra, siempre ha traicionado a sus adversarios en tiempos de guerra. Ya lo decía Henry Kissinger, que es una de las frases que para mí definen perfectamente a Estados Unidos. Henry Kissinger solía decir que hay que tener cuidado, mucho cuidado. Es muy peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero ser amigo de Estados Unidos puede resultar letal. De ese calado es la descripción que daba Henry Kissinger para advertir que en Estados Unidos no se puede confiar jamás, jamás. Así es que yo creo que efectivamente el estado psicótico de la nación de Estados Unidos ha llevado a esta administración al despeñadero. Ya nadie sabe qué es lo que va a pasar. E Irán tal parece ser que supo leer con anticipación todos y cada uno de los movimientos de estos negociadores traidores que hoy se sabe, las negociaciones del pasado fin de semana se derrumbaron por decisión de Benjamín Netanyahu. Fue Benjamín Netanyahu quien dijo que no aceptaba lo que estaba pidiendo Irán, que se retiraran. Él fue el que dio la orden, que se retiraran de la mesa de negociaciones para sumir aún más en el desconcierto a todo mundo. Irán ya se lo esperaba, porque Irán advirtió desde un primer momento que no llegaba con nada de positividad a ese encuentro. Y a partir de ahora, los europeos están tratando, pues, de reciclarse, alejarse de ese aliado tan volátil, tan peligroso. Ayer Pedro Sánchez viajaba a China y le pedía al máximo líder chino, Xi Jinping, que por favor se inmiscuyera más en esta crisis para tratar de frenar las locuras de Donald Trump. Es muy significativo que Pedro Sánchez, el hombre que fue el primero en decirle a Donald Trump, no va usted a utilizar mis bases militares, las 2 bases militares que tiene España de Estados Unidos, no va usted a utilizar las bases militares. Y este ejemplo lo siguieron Italia, lo siguió luego el Reino Unido a regañadientes, Francia, y ahora estas naciones están tratando de conformar una coalición con el Reino Unido al frente, que dicen que van a tratar de negociar por su lado el despeje, el bloqueo del desbloqueo del estrecho de Hormuz. Ya sabemos que Irán no confía sobre todo en el Reino Unido, pero esto da la medida de hasta qué punto el estado de desconcierto de por sí, desde siempre, es como una maldición que ha pesado sobre Oriente Medio, desde que Israel se estableció ahí como nación en 1948. Israel se convirtió en el factor más explosivo, más peligroso, más criminal en Oriente Medio, poniendo a pelear a unos y a otros, conspirando para asesinar a los líderes políticos de toda la región, con tal de seguir adelante con su plan expansionista sionista. Así es que yo creo, y ayer lo advirtió Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, que ha comparado al jefe de gobierno israelí, Benjamín Netanyahu, lo ha comparado con Hitler, y recordaba Tayyip Erdogan que a Hitler lo detuvo una coalición de naciones. Ahora Tayyip Erdogan está pidiendo una coalición de naciones que detengan ya de una vez por todas
al loco de Benjamín Netanyahu. Y la última hora que estamos viendo es que tú sabes que el gobierno de Líbano se empeñó, porque el gobierno de Líbano es un gobierno muy, muy débil, que bajo presión aceptó negociar por su lado con Benjamín Netanyahu en Washington un alto al fuego. El problema es que el gobernador, el primer ministro de Líbano no tiene todo el respaldo, mucho menos de Irán. Irán lo ve como una marioneta de Israel y Irán está en contra de ese alto al fuego. ¿Por qué? Porque Hezbollah ha ido avanzando, ha conseguido triunfos sin precedentes. Así es que todo sigue ahora, digamos que estamos ahorita en una situación de suspenso porque hasta ahora mismo el supuesto bloqueo que iba a detener a todo buque que entraba y salía del estrecho de Hormuz, cómo me encanta esta forma de producir de Ceci. Me encanta la forma, la velocidad que tiene Ceci. Parece que me está leyendo el pensamiento. Querida Ceci, muchas gracias. Bueno, el desbloqueo que prometió el presidente Donald Trump no ha tenido efecto. El caso es que ya han entrado y salido buques chinos y Estados Unidos no se ha atrevido a tocar a ninguno de estos buques. Así es que todo el mundo está esperando a ver que llegue yo no sé quién, pero una de las principales lecciones que había que sacar de esto, primero, es que Estados Unidos está en estado psicótico. Su jefe de Estado está más tarumba que nunca. Dos, y la gran conclusión en el terreno militar, político y estratégico, yo creo que Donald Trump violó todas las leyes de Ícaro, como se dice en términos de militares. Las leyes de Ícaro, ya saben, que el padre de Ícaro, Dédalo, cuando quería que su hijo volara a una altura aconsejable, le puso cera a las alas de Ícaro y le dijo, no te acerques demasiado al sol porque se van a derretir y no bajes tan bajo que tus plumas se vayan a humedecer y te vas a escacharrar, hijo mío. Pues Ícaro no obedeció la recomendación del padre, quiso volar muy alto y su plumaje pues se quemó. Así le pasó a Donald Trump. Trump fue más allá de sus propias expectativas, violó las leyes de Ícaro, no supo medir a las fuerzas de su contrincante y de esta manera ha sufrido una caída histórica. Yo no sé quién va a ayudar a Donald Trump a levantarse de esta caída brutal. Los índices de aceptación en Estados Unidos ya lo ponen en el pozo, ya está realmente bajo niveles de aceptación bajo el agua. Está el Partido Republicano muy preocupado por las elecciones de medio término pues, debido a este error de cálculo garrafal. Los militares se han sublevado, muchos han renunciado, ya no aguantan a Trump ni a este loco de Pete Hegseth, que realmente han hecho del Pentágono realmente un manicomio. Todo el mundo está desquiciado en el Pentágono. Nadie quiere aceptar el nuevo liderazgo de Trump, que dice que es más listo que todo, que ha ganado la guerra, que ha destruido no sé cuántas naves, aviones, todo, que ha destruido y asesinado a todos los líderes iraníes, y el caso es que no ha llegado a nada, ha sufrido una derrota vergonzante, humillante. Así es que este es el estado de las cosas. Estamos ahorita en un momento de suspenso, esperando que en cualquier momento se reanude la guerra en el estrecho de Hormuz entre Irán, las naciones del Golfo y, ojo, Irán ya ha advertido que si acaso Estados Unidos o Israel alcanzan a objetivos más, la famosa bomba nuclear, ellos van a responder en igual medida. Turquía ya ha dicho que también está dispuesta a invadir Israel. Los hutis desde Yemen ya han dicho que ellos van a participar también. Se ha echado o sea, a la banda, se ha echado toda la banda
en el mundo árabe por culpa de Benjamín Netanyahu, y yo no sé si acaso Netanyahu será capaz de rescatarlo, porque Netanyahu ya está prácticamente condenado a pasar a otra vida. Fíjate que estas posturas de Donald Trump contra León XIV, el Papa, han llevado hasta ateos a respaldar al Papa. Leía a Gerardo Fernández Noroña, que dice: lamentable el mensaje del presidente Trump sobre el Papa. Yo respeto la posición humanista y pacifista del Papa. Por cierto, quiero decir, le mando un abrazo solidario a Gerardo Fernández Noroña. Anunció ayer que su tío había fallecido. Dice: murió mi tío Daniel Noroña Velázquez hoy en la madrugada a los 93 años. Fue como mi padre, ya estaba muy enfermo. Mi solidaridad para mis primos Gabriela y Daniel Noroña Romero. Y menciono esto porque hay que tener tantita madre y padre. Los que nos dedicamos a esto de la crítica política. Vi a Joaquín López Dóriga, que incluso después de que Gerardo Fernández Noroña anunciara su luto por la muerte de su tío, quien fue como su padre, de acuerdo al propio Gerardo, pues Joaquín López Dóriga salió a intrigar con un video viejo. Me parece de mal gusto, me parece de mala leche. Dice Joaquín López Dóriga: eres un tipo único, deberías dar un curso de cómo salir de la pobreza y llegar al salón VIP sin trabajar. Y Radio Fórmula también publicando eso, dice: esto luego de que Noroña fuera captado en una sala VIP del aeropuerto de Tijuana. Este video es viejísimo, viejísimo. No sé cuántos años tenga el video, pero estos no tienen vergüenza ni tienen nada. Me refiero a personajes como Joaquín López Dóriga y Grupo Fórmula. Dice Noroña: sigues intrigando, ese es un video viejo de hace 8 años. Si te dices periodista, López Dóriga, te dije que eras un profesional. Debo reconocer que me quedé corto, eres un profesional de la intriga, Joaquinito. Y bueno, me parece de fea forma que después de que precisamente en este caso un personaje como Gerardo Fernández Noroña anuncie su luto, salgan con el golpeteo bajo, ¿no? No sé si tenga ese video, Ceci, pero bueno, quería mencionarlo, que no solamente es un mal periodista, es una mala persona, Joaquín López Dóriga, y vaya un abrazo solidario para Gerardo Fernández Noroña. Mi querido Paco, el caso Bermúdez Requena también regresa a las noticias porque le enjaretan, le clavan otro proceso, por peculado. La Fiscalía de Tabasco ratificó la prisión preventiva en contra del exsecretario de Seguridad y otorgó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria, la cual vence el 12 de agosto, mi querido Paco. Vicente, mira, ahora regresamos al caso de Bermúdez Requena, pero nada más porque hablaste de López Dóriga y yo voy a decir, bueno, primero, Vicente, son huérfanos. López Dóriga es huérfano. En mi pueblo dirían que no tiene madre, ¿sí? Él nos puede dar un curso de cómo salir de la pobreza, solo acudir a Margarita López Portillo, a Carmen Romano Nolc, hermana y esposa del presidente José López Portillo. En 1978, estas dos mujeres lo rescataron literalmente de la basura.
Jaime debe conocer mucho este caso, lo rescatan de la basura. Luego platicaremos otras leyendas y algunos hechos muy claros sobre esto, pero lo rescatan de la basura. Lo nombran titular de la Dirección de Noticias Especiales de Canal 13 y lo hacen guardián, esa es la palabra, guardián de la imagen del presidente José López Portillo y de Carmen Romano Norca, así como de Margarita López Portillo. Y este tipo se dedica a enriquecerse brutalmente y a echar a perder Canal 13. Una historia que no cuento yo, todo el mundo la conoce. Fue una época en la que los políticos, bueno, todavía en el gobierno del presidente Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, así usaban a los periodistas, Vicente, así los usaban, pero en aquellas épocas de López Dóriga joven, usaban, por ejemplo, a Joaquín López Dóriga y a otro tipo que debe conocer mucho Jaime, Víctor Payán Rodríguez, que era un periodista, columnista del Excelsior, fíjate, columnista del Excelsior, era el jefe de prensa de Arturo el Negro Durazo. Los usaban y se enriquecían brutalmente, así que López Dóriga puede dar cursos de eso, de cómo salir de la pobreza acercándose a los viejos priistas. A él lo sacaron de la basura, pero son periodistas perversos, Vicente, perversos, que yo recuerdo mucho y Jaime lo debe saber. Por ejemplo, López Dóriga eliminó una barra noticiosa y de opinión crítica, ¿sí? Y hicieron una burla de Canal 13. Yo recuerdo, fíjate, ¿a quiénes corrió López Dóriga de Canal 13? A Jorge Ibargüengoitia, a Renato Leduc, a Elena Poniatowska, a Emilio Carballido, a Guillermo Jordán y Cristina Pacheco, dos periodistas reconocidos. Y metieron una barra cómica con Héctor Lechuga y Chucho Salinas, así que echaron a perder Canal 13 y los comentarios agudos, por ejemplo, de Poniatowska, de Poniatowska, de Leduc, de Ibargüengoitia, fueron sustituidos por Cotorreando la Noticia, para que tengas una idea. Nada más porque lo recordaste y lo tengo a la mente, Vicente. Pero así que ese es López Dóriga, un tipo que no tiene madre. Y luego déjame decirte, fíjate, Vicente y Jaime, les voy a platicar. Discúlpame el breviario, Vicente, pero ahora que venía de regreso de allá de mis 2 semanas de Asueto, allá cerca de la Ciudad de México, venía estudiando y leyendo para ver a qué personajes se parecía el presidente Donald Trump. ¿A qué personajes solemos decir? Y tiene razón Jaime, ahora que hablaba de Adolfo Hitler, lo citamos como un prototipo de narcisista maligno, grandiosidad, paranoia extrema, falta absoluta de remordimiento, y bueno, esta falta se ve en el genocidio de millones de personas durante el Holocausto. Pero yo venía estudiando y encontré, fíjate, muy parecidos casos a los de Trump, a la emperatriz Carlota de México, que ciertamente ella vivió un final trágico marcado por la locura y el aislamiento después del colapso del Segundo Imperio Mexicano. Fue a buscar ayuda a Europa y sufrió un colapso nervioso y delirios de persecución de los que nunca se levantó. Y muere después de 60 años recluida. Yo ni siquiera nunca comía nada, pero bueno, buscando más personajes, encontré primero a Carlota, muy parecida, y luego encontré a Calígula, ¿sí? Aquel emperador romano que es un ejemplo clásico histórico, recordado por su sadismo, su crueldad, la creencia de que podía hacer lo que quisiera, incluida la tortura a ciudadanos. Y encontré, claro, hay que poner ahí a Stalin, a José Stalin, a Benito Mussolini, que son personas psicóticas, malignas. Así que a Enrique VIII, rey inglés, que era señalado por su egocentrismo, grandiosidad, tendencia a explotar y desechar a los demás cuando ya no lo servían, y eso significaba
mandarlos desaparecer. Encontré también un personaje del que no se habla ya, nadie se acuerda, pero tú y Jaime se van a acordar, a Pol Pot, que era líder de los Khmeres Rojos de Camboya, responsable de un genocidio en el que murió la cuarta parte de la población de su país, exhibiendo un sadismo egosintónico. Sintónico lo llamaban, características del narcisismo maligno que padece Donald Trump aparentemente. Encontré a Jim Jones, que fue líder de un culto que mostró una superioridad autoimpuesta y un control destructivo sobre sus seguidores, llevándolos al suicidio colectivo. Así que lo que encontré es que a todas estas personas, Vicente, incluido Adolfo Hitler, claro está, los une el concepto de narcisismo maligno que fue acuñado por Erich Fromm en 1964 para explicar la quinta esencia del mal. Y estos tipos son eso, la quintesencia del mal, Vicente. Así que estaba haciendo esos ejercicios que de pronto parecen inútiles, pero que nos dice la historia que ha habido casos, empezando aquí en México, yo te decía, por la emperatriz Carlota, que después de la caída de su esposo, va a París, al Vaticano, y empieza a mostrar síntomas de desequilibrio. Y esos son los síntomas que vemos en Donald Trump. Tenía Carlota delirios de envenenamiento, estaba convencida de que Napoleón III y sus enemigos querían envenenarla, y así pasó sus años. Y Trump está por el mismo canal de estos personajes. Yo te decía, yo encontraba muchas similitudes con Calígula, ya no buscando dictadores, que de esos tenemos cualquier número, incluidos en México, a los que se parece Donald Trump, empezando por Porfirio Díaz, aquí en México, oyendo a Chile con el general Augusto Pinochet. No, Vicente, tenemos en el caso de esta locura de personas malignas para obtener gratificación, tenemos casos en la historia bastante crueles, pero que nos muestran cómo son estas personas. Son que te pueden llevar al suicidio colectivo, o te pueden llevar a justificar matanzas o bombardeos como los de Estados Unidos en Irán sin ninguna justificación, o el genocidio en Palestina, sadistas, crueles. Es un ejercicio que yo digo, personas de estas hemos tenido en la historia de la humanidad, cualquier cantidad, Vicente. Y mira, solo para acabar, cambiando de tema bruscamente, para completar lo de Alejandra del Moral Vela, ustedes recuerdan, debe haber sido 3 días antes de la elección del Estado de México, María Teresa Montaño, una reconocida periodista mexiquense, que aquí la tuvimos, Vicente, en Sin Censura, presentó una investigación completísima que involucraba a Alejandra del Moral Vela por el desvío de 5,000 millones de pesos. En 2023, no, la investigación se presentó en 2021, cuando fueron las elecciones del Estado de México, y María Teresa Montaño documentó desde 2017, 16, 17, 18, cómo a través de los puestos que ocupó en el gobierno del Estado de México, con Alfredo del Mazo Maza y otros, pero con Alfredo del Mazo Maza, en el que fue secretaria de Desarrollo Social, desvió esos 5,000. Tere Montaño, como la conocen en el Estado de México, analizó e investigó 40 contratos de empresas fantasma. 40 contratos en los que se desviaron esos 5,000 millones de pesos. Y ciertamente ella iba a perder las elecciones de México. Aquí lo decimos con meses de anticipación, pero la investigación de Tere Montaño terminó por sepultar a Alejandra del Moral Vela, que ahora intenta rescatar el senador Higinio Martínez Miranda, Vicente. Así, disculpen el desvío de los temas, pero me parecía importante primero lo de Donald Trump, porque va a ser un tema que, nos guste o no, Vicente y Jaime, lo vamos a tener diario, porque como dice un periodista amigo mío que se llama Jaime Hernández,
Somos hermanos siameses, Vicente, estamos unidos en la frontera por el pulmón, un hermano chaparrito y moreno, el otro alto y güero, pero somos siameses y cortados por, unidos por las 3.200 kilómetros de frontera lineal, y lo que pase en Estados Unidos y lo que pase con Donald Trump nos va a terminar afectando a los dos países, Vicente y Jaime. Sí, Paco, fíjate que estaba viendo, nada más por no dejar el tema de Joaquín López Dóriga, que no es cosa menor, que traen una campaña desde Radio Fórmula contra Noroña, con este video de hace por lo menos 8 años en el aeropuerto de Tijuana. ¿Quién promueve? Manuel López San Martín, ADN 40 de Ricardo Salinas Pliego. Y de ahí Joaquín López Dóriga, que le ha dado durísimo, Radio Fórmula. ¿Qué intención hay detrás de esto? Joaquín López Dóriga, Manuel López San Martín, Grupo Fórmula. ¿Por qué es tendencia en México? Noroña andaba en sala VIP del aeropuerto de Tijuana. Lo digo, lo pongo como ejemplo, porque qué fácil resulta soltar una nota vieja, por ejemplo, nada nuevo, y hacerlo pasar como real, actual, y lo retoman una sarta de medios, de personajes en redes sociales, y ya se genera una tendencia. Se genera una tendencia. A ver, primero el de Joaquín López Dóriga, Ceci, antes de ver el video de archivo del 2018, si recuerdo bien, me llama mucho la atención. A ver, suéltelo, Ceci. Extorsiona solo ya Noroña. Sí, dijo, lo voy a pagar con tu dinero. Y cuando se dio cuenta, cuando le dijo, lo vas a pagar con mi dinero, no, es una ironía. Sí, sí. Y dice que, ¿a poco los luchadores sociales no podemos ir? Los hijos del pueblo no podemos ir a los salones VIP. Es que de veras, Noroña, eres un tipo único, carajo. Sí, pero lo que más interesante es, yo creo que debería ser Noroña de esos cursos que da luego, ¿no? ¿Cómo salir de la pobreza y llegar al salón VIP sin trabajar? Sí. Bueno, esto es reciente, de Joaquín López Dóriga, con un video viejísimo. Y luego le hablo de la mala entraña de Joaquín, luego de que Gerardo Fernández Noroña anunciara el luto por su tío, quien fue como su padre. Y el video tan comentado es este, de hace 8 años. ¿Por qué es noticia hoy? ¿A quién le interesa generar esta tendencia, esta estrategia contra Noroña? No sé, hay algo ahí que no me cuadra, no alcanzo a dilucidarlo. A ver, suéltelo, Ceci. ¿Y cómo pagó el acceso al salón, diputado? Explícamelo tú, porque según tú cuesta. Ah, claro que cuesta. No cuesta. Te lo No doy con cuesta. La tarjeta de crédito, por si no te Lo informas. pagó con la tarjeta de crédito. Muy bien, diputado. No lo pagué con la tarjeta de crédito. Tú sabes perfectamente que no cuesta, que te lo dan con la tarjeta de crédito. Muy bien, diputado. ¿Alguna recomendación para quien venga a Tijuana? Sí, yo le Respecto a la vida VIP que se puede dar aquí. Yo te recomendaría que me acompañes al salón VIP para que lo veas. No, ¿A si ti que vengo te de ahí, asombra tanto? vengo de ahí con usted. Tú tienes derecho a él, pero los luchadores y los Bueno. hijos del pueblo no tenemos derecho a él. Sí, pero yo lo pago Platícanos con cómo mi lo dinero. pagaste. Yo lo pago con mi dinero, Y yo lo pagaré trabajo con el yo tuyo. tengo. ¿En qué trabajas? ¿tú lo vas a Platícanos. pagar con el mío? No. Muy bien, no, diputado. dije, Eso era lo que no, quería escuchar. No, eso no dije. Muchas yo lo gracias. pagaré con el tuyo. Estoy ironizando. Yo lo pagaré con el tuyo. Estoy Pues sí, porque como es ironizando. diputado, No, va a vivir con mi dinero usted. no voy a venir con tu dinero. Sí, Tú vives pues lo segura. está diciendo usted. No, Voy yo a digo de mi pagarlo con trabajo. el tuyo. Lo pagaré con tu dinero, A ver. dije. Bueno, no, pero muy eso bien. era una Gracias. ironía. Este es un Tercero. video Buen viaje. del 2018. ¿A quién le conviene mantener esta campañita contra Noroña? No. En fin. Y por cierto, no cuesta una sala VIP.
si tienes una tarjeta de crédito precisamente de American Express, por ejemplo. No te cuesta. Presentas tu American Express y puedes estar en el salón VIP. Bueno, nada más quería No, a mí una dejar. vez me invitó el maestro Paco Cruz, porque él tiene, ya ves, todas las tarjetas Gold. Invitó y nos pusimos una borrachera, nos consintieron, nos cantaron ahí la meme, ¿no? Es Dime, las gratuito. tarjetas Gold no cuestan. Exacto. Uno la puede pedir, ya si después la puedes pagar o no, es otra cosa, Es otro pero pedo. yo tengo mi American Express Gold, ¿cuál es el problema? Yo Yo- también, yo también. Lo bueno es que tenemos la Gold y Tenemos la Golda. no la negra, pero bueno. Jaime, no empieces con tus leperadas, que ya se te pegó lo de Vicente. Ahora resulta que yo soy el Sí, malo. sí, No. sí. Por eso, miren lo que me has convertido, Vicente. Mejor suéltale en otro round, mi querido Jaime. Oye, ¿Con qué no, vas? A ver. pero no, quería contribuir a la quema en leña verde del señor Joaquín López Dóriga, porque creo que se lo merece. Pero desde un análisis bastante, que creo que sea ponderado y sobrio, ¿no? ¿Por qué Joaquín? Porque esa es la pregunta que has hecho. ¿Por qué Joaquín se ensaña con Fernández Noroña? ¿Y por qué pelagatos como San Martín y estos reporteros que lo cuestionan una vez que sale de la sala VIP en Tijuana? Pues la respuesta es la siguiente. Tú sabes que yo trabajé mucho tiempo con Joaquín López Dóriga en el Canal 13. Sé cómo el maestro Paco Cruz ha descrito perfectamente cómo se encumbró Joaquín López Dóriga por su amistad estrecha con José López Portillo, quien lo bautizó, le decía el güero, mi güerito, le decía. Y tanto cariño le tenía que precisamente, como decía bien el maestro Paco Cruz, lo convirtió en su propagandista oficial, en su custodio de imagen de él, de su hermana Margarita López Portillo, vaya, de todo ese sexenio en donde se cometieron abusos, corrupción, frivolidad y media. Era una época realmente en el que había una orgía de poder, dinero, droga, todo circulaba por ahí. Era una época bastante licenciosa en la que los reporteros de Canal 13, los que cubrían, por ejemplo, policía, cuando estaba el Durazo Moreno Durazo, cuando estaba como regente de la Ciudad de México, Carlos Jan González, imagínate, el dinero, no hombre, circulaba por todos lados. Y era una época, además, en que los periodistas eran capaces de sacrificar a un hijo en la montaña con tal de tener un programa en televisión. No es como ahora que cualquiera puede tener un canal de YouTube. No, antes era un espacio completamente exclusivo, cerrado y además controlado por el Estado. Así es que Joaquín tenía un privilegio al tener un espacio, se llamaba 7 días, ¿no? Los informativos. Y en esa época Joaquín se enfermó de poder. Realmente era caprichoso la forma en que trataba al personal o los reporteros. No, 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 no. Era realmente infumable el personaje, mamón a más no poder. Estaba realmente enfermo de poder. Pero, ¿qué lecciones habría que extraer de esto? A todos efectos, Joaquín con el tiempo se metamorfoseó, dejó de ser periodista y se convirtió en el altavoz del poder político, del PRI, del poder empresarial, del poder de la iglesia. Los vínculos de Joaquín López Dóriga con el Vaticano, con la iglesia, con los legionarios de Cristo, con todos estos, ¿se acuerdan, por cierto, ya que él es bastante aficionado a traer viejos videos de Fernández Noroña con el tema de los aeropuertos? ¿Se acuerdan en el estado alcoholizado, incróspido,
en que apareció Joaquín López Dóriga en su última transmisión desde el Vaticano, cuando muere el Papa Francisco. Señores, aquí estamos, ha muerto Papa Francisco. Y de verdad ya no se acuerda de ese video, Joaquín. En mi pueblo los llaman borrachos, Jaime Incrócido, borracho, alcohólico. Yo he contado no sé cuántas veces el día que yo, regresando de una cobertura de una gira papal que había compartido con Joaquín viajando desde Roma, yo estaba como enviado del Excelsior y él estaba, creo que para Televisa todavía. Y me acuerdo que al regreso de México al Vaticano después de la gira, a mí me habían regalado un libro que era una especie de listado de los periodistas que recibían más dinero: Miguel Reyes Razo, Joaquín López Dóriga. Y entonces yo lo iba leyendo mientras iba subiendo al avión, iba buscándome lugar, y de repente me ve Joaquín y me dice: ¿qué traes ahí? Digo: híjole, mano, no tienes madre. Diga: mira, ¿cuánta pinche lana te metiste? Dice: a ver, pues déjame verlo. Dice: no, hombre, están pendejos, me he metido eso y más. Ese era Joaquín López Dóriga, y ese sigue siendo Joaquín López Dóriga, que no se ha dado cuenta, es otro que ha perdido el contacto con la realidad. No se ha dado cuenta que ya no es el superperiodista, el supervocero de la iglesia, de la banca, del poder político. Y una lástima, ¿sabes qué es? Que la gente de Morena sigue creyendo que es el superperiodista, siguen tocando a su puerta para pedirle entrevistas con sus líderes políticos. Aquí lo vemos, esa imagen de cuando estaba. ¡Ay, dolor! Ya me volviste a dar. No sé si era de mezcal o de whisky, pero qué buena se la cargaba. Sí, entonces, ¿para qué? Y la pagó con la negra. Ándale, ándale. No, ¿cómo se atreve Joaquín, de verdad, a criticar a Fernández Noroña? Son de estas gentes, son como de estos ancianos que con el tiempo han visto que el hijo de su jardinero o de la mujer que le ponía el desayuno ha crecido, se ha hecho profesional. Pero, ¿qué se cree este muchacho que puede entrar en mi comedor, en mi sala? No, 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 no. Así es López Dóriga. Y además de extorsionador, ¿se acuerdan con la historia en la que quiso extorsionar a esta mujer Arámbula? Aramburu Zavala. Aramburu Zavala. Y no, no, no. Entonces, Nada que más quiero aclarar, Jaime. No es por defender a Noroña, no, por defenderlo. no. Es por la manipulación de una nota vieja, hacerla pasar por nueva, bajo no sé qué intereses, porque, por ejemplo, Rocco Finanzas, Berroco Finanzas, Vicente, deja que Noroña se defienda solo, luego te quejas que los números se te caen, tú lo provocas reproduciendo videos pedorros, caes gordo. Defienden a un pinche narcisista, dice Ernesto Ortiz. Nada más, espérame tantito. Quiero aclarar. Ya se me fueron más mensajes que llegaron así tirando con todo. A ver, ¿qué parte no entienden de que estamos exhibiendo otra de las noticias falsas de Joaquín López Dóriga? No es porque sea Noroña. Pudo haber sido López Obrador o el que sea. Joaquín López Dóriga moviendo una noticia falsa contra Noroña, y alguien dice que no ve lo peligroso de esto. No me jodan la vida, no me la chiflen que es cantada. A eso me refiero, querido Jaime. No, es que es evidente. Aquí de lo que estamos hablando es de un fenómeno interesante, de cómo Joaquín López Dóriga se convierte en el altavoz de los poderes de facto en México. ¿Qué tiene que ver eso con el caso Noroña? Noroña es meramente circunstancial. Yo no soy ningún porrista ni defensor de Alejandro Fernández Noroña, ni tú tampoco, ni el maestro Paco Cruz. Nosotros, además, Gerardo Fernández Noroña se defiende muy bien solito. No, aquí de lo que se trata es de exponer a toda esta gente que siguen creyendo que son los defensores de los pata negra, ¿no? Los defensores del origen, de las denominaciones de origen.
tú no eres periodista, tú no eres político con denominación de origen. Lo vas a hacer cuando yo, Joaquín López Dóriga, lo diga. Mientras yo no diga que eres de denominación de origen, ni tú eres periodista, tú, Vicente, tampoco eres periodista, ni mucho menos Paco Cruz, ni este imbécil de Jaime Hernández. Son puros youtuberos, ¿no? A eso me refiero. Como el viejo régimen que encarga Joaquín López Dóriga, sigue creyendo que está hablando a sus feligreses, a los millones de feligreses que antes le seguían y lo creían. Pues tengo que decirle, Joaquín, con toda la tristeza del mundo que se me ve, que cuando te ves así en estado incróspido y luego con la imagen del Vaticano, qué falta de respeto, Joaquín, por Dios. Se tomó el vino de consagrar, cabrón. Se lo robó algún padrecito. En fin, les encargo que nos ayuden con los likes. Denle clic al dedito hacia arriba, denle clic al pulgar hacia arriba. Son los likes que necesitamos para que se mueva esta transmisión en vivo y en directo y hacer enchilar a los López Dóriga y a todos nuestros odiadores. ¿Qué parte no entendemos? Que alguien me explique. Yo creo que no hay un momento en el que nosotros nos hayamos dado cuenta que nos equivocamos aquí en Sin Censura con una nota vieja o lo que sea, que no sale uno a decir, ¿saben qué? Nos equivocamos, ofrecemos una disculpa. ¿Por qué siguen atizando a la noticia falsa de Joaquín López Dóriga? Si le quitan el like, vuélvale a dar like. Si le quitan la suscripción, vuélvase a suscribir y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Likes, 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 para que se enojen los trolls que nos mandan. ¿Cuánto les pagarán a los trolls a venir a chingar aquí? Pero bueno, también recuerde que nos puede apoyar económicamente. Aquí está la tarjeta del Banco Banorte a la que puede depositar su chayotito del pueblo a nombre de su servidor Vicente Carlos Serrano Arroyo con Y. El número de tarjeta es 4189 1400 5511 8185 y también puede ser con un superchat, ya lo sabe, aquí en esta transmisión en vivo y en directo de YouTube. Hágale clic en ese signo de pesos o de dólares que nos señala con la flechita Ceci. Ahí le da clic con su tarjeta de crédito, de débito, nos manda su aportación y mándanos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Gracias, gracias, gracias. Mi querido Paco, algo para cerrar, además de tus redes sociales, maestro. No te escucho, hermanito. Vicente, Jaime, solo para aportar a los breviarios culturales de Jaime López Dóriga, nunca, jamás en su vida se enteró que José López Portillo se hizo de un terrenito, fíjate, le voy a decir, un terrenito de 122,000 metros cuadrados, equivalentes a 17 campos de fútbol, para construir 4 mansiones de megalujo. Nunca. Y nada más también para recordar, Vicente, en 2015, y porque ustedes trajeron el caso a colación, y el problema de juntarme con ustedes es que de pronto empiezo a recordar, Vicente, en 2015 la empresaria María Asunción Aramburu Zavala, que es una de las mujeres más ricas de México, acusó a Joaquín López Dóriga y a su esposa Adriana Pérez Romo de intentar extorsionarla con $5 millones. Nada más. No vi cocas de entrar a una sala VIP en el aeropuerto, Vicente. $5 millones, nada más. Así que yo ya saben, Vicente Jaime @ Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos a las 5 de la tarde en mis videocharlas cruzadas. Y maestro Jaime, tú los conociste, trabajaste. Fíjate qué compañeros tuvo Jaime Hernández. López Dóriga, Riva Palacio. No mames. Sí, todos estos personajes que trabajaron con el Negro Durazo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el portavoz de Durazo? Ahora te lo digo, aquí lo tengo en mis archivos, no creas que
Ahora te lo digo. Era el jefe de prensa de Por cierto, del Negro Durazo. Se nos vemos llamaba al rato en la Víctor mesa de Payán seguridad. Rodríguez. Víctor Payán. Con ese me agarré una madriza. ¿A madrazos? Sí, a madrazos terminamos. Dentro de la redacción, mira. Sí, en la habitación de un hotel en Madrid nos agarramos, pero en serio, ¿eh? Subieron de la recepción del hotel en Madrid para detenernos. Ah, cabrón. No, porque Víctor Payán me veía a mí como de otra raza, ¿no? Porque yo no toleraba la corrupción y yo le decía, yo se las cantaba claro, le decía, eres un corrupto. Y un día que nos emborrachamos en Madrid, se la canté, terminó, lo acompañé a su hotel y cuando llegamos a su hotel, me jala y nos pusimos una madriza épica, de la cual creo que salí victorioso. Que veas por qué no me peleo con Jaime Hernández, Vicente. Mejor lo trato bien. Oye, y presumido. Lo que no sabe la gente es que Jaime es alto, ¿no? Es altote. Nosotros estamos más chaparrines, Paco, por eso. Jaime dice, está bien lo que tú quieras, Jaimito, no, ¿para qué le hacemos de cuento? Bueno, maestro Jaime, de 1 a 3, en No Apto para Cínicos. Así es, vamos a hablar cómo sigue administrando Donald Trump su realidad, que no es la realidad del mundo. Todo mundo está recomponiendo fuerzas, alianzas, y vamos a hablar también en el frente interno cómo pintan las cosas para Donald Trump, desastrosas. Y los espero a la 1 de la tarde con mi compañera de vida, mi compañera Lourdes Salas, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy, y mi ideólogo de cabecera, mi plurinominal, mi editorialista estrella, Yago Batusay. Y un abrazo a los dos. Iba a decir algunas cosas de las tarjetas Gold A, porque me imagino que hay Gold B y Gold C, entendió el que entendió. De las negras, pero yo creo que son temas que podríamos abordar si algún día nos da la entrevista Lito Moreno. ¿Qué sé yo? Pórtense bien, maestros. Yo soy el que me estoy maleando con ustedes últimamente. Yo ya me porto bien y ustedes son los que me sacan ese Vicente que no quiero que vuelva a salir. El diablo espantándose, Paco. El diablo espantándose. Un abrazo. La presidenta se rió de Vicente, fíjate. Oye, Paco, nos vemos en la mesa de seguridad al rato, ¿no? Al rato nos vemos, Vicente, sí. César. Pórtate bien, Jaime. Oye, por cierto, hoy Paco no vino de uniforme. Muy mal, ¿no? Muy mal, Paco. Muy mal. Voy a comprar camisas negras, pero es que aquí en mi pueblo, Vicente, estamos ahorita a 34. Uy. Imagínense usando negro con este calor, me voy a derretir. Oye, a ver, por cierto, pronto se viene la Feria del Libro en Ecatepec, Paco. Hay que ir. No voy a ir, Vicente, les voy a platicar. Yo les platiqué el 24 de este mes, debo entregar 7 capítulos ya listos para corregir. Listos. Y entre el 24 y los siguientes 2 meses estoy sometido o debo estar sometido a cierre del libro. Así que por lo menos 2 meses y cachito no voy a salir de mi pueblo, Vicente. Ahora sí les puedo decir, ahí va. Jaime, como showman, sí. Jaime el showman. Sí. Y luego No, mejor no voy a decir nada. No, ándale, vamos, Jaime, a Ecatepec. Te iba a decir que iba a sacar la negra pero para las comidas, Salón VIP de Ecatepec. Ya mejor nos vamos. Ya déjenme, por favor, porque me dan rienda suelta y se me sale el chamuco. Te sueltas, chamaco. Gracias, mi querido Jaime, mi querido Paco. Entonces, me tocará invitar a Jaime a la Feria del Libro en Ecatepec. Ya llegó la presidenta, vámonos. De seguridad, el informe de marzo